Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 de Gálatas. Ahí lo tenemos, vamos todos juntos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os incircuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque cada se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Amén. Digo pues, el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos para que no hagáis lo que es. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por la palabra que tú nos das cada día, Señor, por el alimento espiritual que pones en el alma de cada creyente, Señor. Te pedimos que así como en esta hora que estamos nosotros, este pequeño grupo, en este recinto, Señor, te pedimos que igual en otros lugares donde se encuentran personas que están alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, puedas ser glorificado siempre, Señor. Te pedimos por los países donde hay tanta conflicto, Señor, que no se permite hablar de tu palabra abiertamente, Señor, que les des esa libertad, Señor, con la que te pedimos como la has dado a nosotros, Señor, pero te agradecemos, Señor, también porque sabemos que tú tienes todas las cosas en control, Señor, y esa libertad que le das al creyente se la das en todo el mundo, Señor, porque la libertad es, aunque las autoridades lo prohíban, Señor, la libertad está ya en el corazón, Señor, porque tú has dado libertad al creyente. Te damos gracias por ese estímulo que das a cada creyente al saber, Señor, que somos libres en ti, Señor, que podemos en toda ocasión, Señor, podemos
alabarte y en cualquier lugar también alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos que sigas con nosotros, que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues vemos aquí nosotros al apóstol Pablo muy centrado en hablar acerca de alguna libertad que a veces se ve como obvia, la libertad del creyente, y en cualquier organización pues religiosa siempre se habla de esta libertad, de que son libres, y nosotros vemos como en muchas situaciones de muchas organizaciones, incluso cristianas, pues ha llegado a esta libertad a manifestarse más bien como una esclavitud que libertad, pero se le llama libertad. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de un acontecimiento que estaba pasando en sus días, acerca de la mezcla de lo que era la ley junto con la gracia de Dios. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo aquí habla acerca de cómo los judaizantes ya estaban querían mezclar, o ya estaban enseñándole a creyentes que era bueno lo que tenían los creyentes, pero se le podía poner más seguridad circuncidándose. Y el apóstol Pablo, pues aquí es lo que hace notar respecto a la pureza del evangelio, que el evangelio, cuando es limpio, Cristo hace todo el efecto de la salvación, no se necesitan hacer las obras de la carne. Y nosotros vemos mucho en esto acerca de situaciones que se hay en muchas organizaciones, acerca de, podemos empezar a decir hasta del vestido, de cómo se viste la gente. En cualquier organización sea más conservadora o menos conservadora, siempre hay alguna manera en que tiene que ser esa manera, y si no es esa manera, pues entonces quiere decir que no se está sirviendo a Dios. Y lo hemos visto, lo conocemos muy bien en la situación de la iglesia, que exigen, por ejemplo, que se pongan las mujeres todas pantalón, que debe ser, falda, que no debe ser con pantalón, y lo ponen como una regla espiritual. Y la Biblia lo que enseña claramente es que la mujer debe vestirse decentemente, igual el hombre. Cuando habla acerca de la mujer es por la cuestión de que la mujer normalmente lleva la iniciativa de arreglarse más, de vestirse más diferente, pues. Y en este mismo tema, el apóstol Pablo veía cómo los judaizantes hacían la idea de que pues se podía llegar, sin perder el judaísmo, se podía ser cristiano. Y es más o menos como si querer nosotros hoy en día que siendo del mundo podamos ser cristianos, y vemos que hay esa mezcla hoy en día, a la viceversa, ¿verdad? De como Pablo lo decía, de que los creyentes deberían circuncidarse. El apóstol Pablo les dice que de nada les sirve si están circuncidados, y cuando habla de la circuncisión, habla de los que ya se circuncidaron. No quiere decir que fuera mala la circuncisión, fue una ordenanza de un pacto de Dios con Abraham, pero eso era en el pasado. Y precisamente nosotros vemos en estas situaciones de hoy en día cómo se involucran muchas situaciones chiquitas así en la vida del cristianismo. Por ejemplo, cuando se habla del sábado, de guardar el sábado. En estos días, hasta por ahí Donald Trump les pidió que el sábado fuera como una obligación. Y pues a los que son judaizantes les gustó mucho esa idea, porque ahora sí ya está pensando Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, está pensando ya mucho mejor, ya está razonando muchas cosas, de que el sábado es el que se debe guardar. Y nosotros vemos todos esos piquitos que van entrando en lo que Pablo habla acerca aquí de la circuncisión, pero pues es una correlación acerca de todas estas cosas que eran cuestiones de la ley, y luego, aunque el sábado pues no era cuestión de la ley, es antes de la ley, pero de cualquier manera son cosas que se han involucrado como una manera de llegar a la salvación. Y el apóstol Pablo, yo creo que es el que nos explica más de todos estos asuntos de posiciones religiosas, y aquí nos habla acerca de la libertad
con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y cuando el hombre llega a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues es libre. Y ya lo demás, ahora sí, como dice la Biblia, es añadidura. Hay muchas cosas que hacer ya cuando la gente manifiesta que es libre, porque pues es libre. Pero también lo llama aquí el apóstol Pablo, que no es para libertinaje. Entonces, pues hay gente que puede decir, no, es que yo antes cuando estaba en tal iglesia siempre nos pedían que usáramos falda. Y no es que no esté bien que traiga falda, qué bueno si quiere traer falda, pero no está mal también si quiere traer de otra manera decente de vestirse. Entonces, esa es la cuestión de lo que cuando Pablo habla acerca aquí de la circuncisión, no habla como diciendo la circuncisión a los que se circuncidaron de nada les sirvió. Era un acto de obediencia, pero había quedado atrás porque ahora había un acto de obediencia mucho más alto. Y pasa lo que en todos los términos de lo que es la Biblia, cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y ya dejamos los 10 mandamientos como una persuasión constante de nosotros, sino como una ley divina también que nos ayuda, pero que no la podríamos cumplir, no lo vamos a poder cumplir. Entonces nos vamos mejor a la gracia y nos refugiamos en la gracia. Y el apóstol Pablo en esa confianza dice, estén firmes, o sea, no se muevan. Y empieza diciendo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, habla acerca de los rituales, de todas las cosas que había en aquella forma, y era un ritual que esclavizaba al hombre y no podía el hombre cumplir, pensando que con eso se iba a liberar y seguían siendo esclavos. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esta libertad. Dice, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque entonces ya le están condimentando o poniéndole una situación a una regla que era para salvación. Y nosotros vemos hoy en día cómo se involucra mucho todo esto respecto a la doctrina del Evangelio, que se dice del Evangelio, porque hay personas que predican el Evangelio, pero le pegan pedacitos de lo que entonces ya dejan a Cristo sin opciones de salvación, sino que hay que hacer cosas. La gente que dice, no, pues por ejemplo en la vestimenta, hay mucha gente que por la vestimenta juzga, ¿verdad? No por el corazón, no por el conocimiento, no por el andar en Cristo. Dice, no, pues si trae falda todavía no es cristiana. Todavía, por ejemplo, hay iglesias que todavía si ven entrar a una persona que traiga una ropa que no sea falda, pues la catalogan luego como una persona que pues, está en transición de ser cristiana, pero no ha afinado, que no está en santidad. Entonces, son cosas con las que se juzga hoy en día, porque hay aquello que el apóstol Pablo todavía dice aquí acerca de pensando que sirve de algo, algunas situaciones que no es que sean malas, pero que no son necesarias, porque Cristo ya pagó por nosotros en todos los sentidos. Entonces, y el apóstol Pablo habla de no el libertinaje, no que se hable de que ya no se necesita no más que a Cristo y ahora sí ande la gente como le dé su gusto, ¿verdad? Entonces, más bien es que una persona que ha llegado al conocimiento de Cristo va a andar conforme al corazón que Dios quiere que ande y va a andar bien. Y el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión porque a los Gálatas se les había ya adoctrinado de que sería bueno que también se circuncidaran, así aseguraban, porque era consecuente, era como que lo que seguía, para no decir, no, pues lo que hicimos antes o lo que se hizo antes está mal, pues entonces circuncídese y aceptamos la circuncisión como un acto bueno y también tenemos a Cristo. Entonces, pues el apóstol Pablo nos narra aquí cómo es la situación y luego ya nos pone en el tema acerca de la verdadera pureza, la verdadera libertad. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, aquí es donde a veces nosotros cuando nos vamos tan al límite de muchas cosas, pues entonces hay que hacer todo, ¿verdad? Y nosotros vemos que si fuera por ejemplo en el caso de la vestimenta, pues los que estarían más cerca de Dios, porque son los que se visten mucho más bien que nada, son los del Ildam. Las mujeres del Ildam no dejan que se les vea ni la cara, prácticamente nomás alcanzan a ver por la hendidura que dejan
en los ojos, y entonces nosotros dijeron, mira qué bonito, qué bien que las mujeres ahí sí se saben vestir, pero vemos que no tiene que ver nada con la salvación eso. Entonces el apóstol Pablo habla aquí acerca de la circuncisión, no tiene que ver ya nada para de la circuncisión. Si el que se circuncida no le beneficia, y el que no se circuncida tampoco le perjudica, ya no es necesario. Dice, y testigo que el hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí hablan acerca de este tema cuando yo lo veo en los diccionarios, en todos los comentarios que leo, siempre que he leído por lo menos algunos comentarios, que yo ya sé cuál es la tendencia de ciertos comentarios, cuando van acerca de lo que siempre decimos, que si se pierde o no se pierde la salvación. Entonces el comentarista siempre dice ahí, no por esto quiere decir que cuando dice que de la gracia, si de Cristo os desligaste por la ley, os justificáis, de la gracia habéis caído, y refieren a que no que se pierda la salvación, que un cristiano otra vez, y lo rectifican ahí, y no es el tema aquí de eso, ¿verdad? No es el tema de cuando dice de la gracia habéis caído, decir, pues entonces perdieron el rumbo, pero ya perdieron el rumbo, porque Cristo es el único salvador, y si entonces hay o alguien que le ayude a Cristo para salvar, entonces ese no es el Cristo que nosotros conocemos. Y entonces nosotros vemos que no es que hable de aquí de si se pierde o no pierde la salvación, se refiere al desconocimiento o al no reconocimiento que Cristo es el Salvador. Y eso sí podemos saber que si una persona, el apóstol Pablo dice aquí, que el que desecha esto, pues desecha todo, o está del otro lado o está en Cristo. Y dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces nosotros vemos que habla acerca de quitarse todo el ritual, y habla acerca de los rituales. Nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, como decía, los del Sabbat. Yo he visto, a veces veo algunos videos de gente que guarda el Sabbat y es cristiana normal de todo, no es ni siquiera adventista, nada más judaizante un poco, sí, judaizante, porque hablan acerca de que el sábado es una regla eterna en la que se debe guardar, no el domingo, que el domingo ya empiezan a decir que el domingo es esto. Entonces, pues la Biblia nos habla acerca de todos los días, y ni es el sábado ni es el domingo el día del Señor como día de adoración, sino que son todos los días de adoración. El cristiano es ya el lunes, martes, miércoles, jueves igual. Entonces, porque también a veces los del domingo nos agarramos en la idea de que tiene que ser el domingo. Y entonces no, Dios es mucho más adelante. Dios aquí habla igual que la circuncisión. La circuncisión de nada sirve si no hay un verdadero arrepentimiento, un verdaderamente lavado del corazón por medio de la sangre de Cristo. De nada aprovecha nada. Entonces nos habla acerca de todas las situaciones que hay en la vida de nosotros, que a veces nosotros pensamos que con esto sí nos acercamos más a Dios. Entonces lo que habla aquí acerca del amor que Dios ha mostrado a nosotros por medio de su sacrificio, y que Él pagó todo completamente, y nosotros, el cristiano verdadero en agradecimiento, pues va a vestirse decentemente, va no solamente el sábado, sino todos los días buscar a Dios, y todos esos piquitos que a veces nosotros traemos de que se necesita esto o se necesita aquello, lógicamente siempre hay, en las cosas de Dios hay una disciplina en la que el cristiano inmediatamente se da cuenta si está bien o está mal. No, ahora a veces pues alguien nos lo tiene que recalcar, alguien nos tiene que decir, oigan, pues sí es esto, eso, pero no se está cumpliendo esto, porque a veces como cristianos sí menospreciamos mucho. Yo en mi persona, y me lo reclaman mucho ahí en la casa, acerca de a veces de que tiene uno muy diligente. Si entra a las 8 de la mañana a un trabajo, no quiere perder por nada el trabajo, y a las 8 de la mañana está allí. Entonces es muy bueno eso. Es muy bueno eso de que la gente sea muy cumplida. Pero en la iglesia, lo digo por mí, tenemos a veces poco interés por si a las 10:30, 11:30 o a la hora que es a las 4 del culto, siempre esperamos hasta que sean 5 minutos después. Entonces, a veces todas esas cosas son cosas de que sí deberíamos ser mucho más exigentes a nosotros mismos, porque no son cosas que nos condenan,
pero sí se nota en nosotros el poco interés que tenemos en las cosas de Dios. Nosotros vemos que en el trabajo casi ve uno a la gente que tiene un trabajo ya regularcito, por nada del mundo lo quiere perder, nunca llega tarde. Y nosotros que ya tenemos la salvación, que podemos decir una cosa, la más buena de todas, a veces nos descuidamos y no llegamos a la hora. Al cabo, otros no llegan, y más tarde, y entonces nosotros vemos todas esas cosas que no nos condenan, al cristiano no lo condenan, pero sí demeritan a veces nuestra vocación acerca de lo que estamos buscando. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la circuncisión, no quiere decir que si alguien se circuncidó, decir, pues de nada le va a aprovechar, ya, pues eso ya no sirve, ya eso ya no funciona. Pero si no se circuncida, tampoco le avanza nada, no avanza en nada, porque no tiene que ver nada en la salvación, la circuncisión o la incircuncisión. Entonces, muchas de las cosas de las que nosotros hacemos que sí tienen que ver algo, pues las practicamos mucho más. Las practicamos mucho, por ejemplo, en el desorden que tenemos cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando somos desinteresados en el culto. A veces estamos haciendo otra cosa cuando estamos en el culto. Todas esas cosas, o estamos pensando otras cosas, ¿verdad? Estamos pensando en que el trabajo y que tengo que ir y que no voy a venir y a lo mejor se me hace tarde y otras cosas, que esas cosas no es que nos quiten la salvación, pero sí demeritan, se ve el poco interés que nosotros tenemos, que no lo contrastamos a veces cuando, como en los trabajos, que en los trabajos estamos bien despiertos y estamos a tiempo. Entonces todas las cosas, yo creo que esta lectura, esta parte de la Biblia nos sirve para nosotros pensar en lo que sí sirve, porque nosotros realmente, igual que los 10 mandamientos, nunca los podríamos cumplir. Y darnos cuenta nosotros también que como cristianos nunca llenaremos el requisito que deberíamos de rellenar, porque como cristianos fallamos en mucho, pero entonces nos damos cuenta que hay gracia de parte de Dios, que no son nuestras acciones, que es Dios, y cada día tenemos que luchar por ser mejores, y eso es lo que Dios ve en el corazón, la intención de nosotros, y no, tú eres el Salvador y no más tú, y no hay más, y no tenemos ni siquiera otro personaje, como nosotros lo vemos en otro tipo en muchas organizaciones, que hay un personaje que es el que si no se tiene a ese, no se tiene a nada. Como decía Pablo en la mañana, de los mormones, si no tienen a José Smith, no tienen a nada. Si no tienen a William, no tienen a nada. Nosotros, si no tenemos a Cristo, no tenemos a nada. Esa es la cosa, igual. Y si no mostramos que tenemos a Cristo, pues entonces no tenemos nada. Entonces aquí eso es lo que el apóstol Pablo más que otra cosa recalca, en la importancia de Cristo en nuestra vida. Y que si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Así esté circuncidado no sirve de nada. Así vengamos a la iglesia, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, sino que lo hacemos como una rutina, no lo tenemos como un mandamiento, como una convicción, como una experiencia ya personal cada uno, pues entonces todavía no tenemos nada. Entonces, esta es una de las ideas que el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión, porque era algo muy elemental. Como también habla acerca del tipo de los fariseos. Los fariseos eran impecables, pero no tenían nada. Eran impecables a llegar a tiempo y a hacer todas las cosas como decía el ritual, pero en el corazón no tenían a Cristo, no tenían a nada. Entonces dice cómo es la circuncisión y la incircuncisión. Habla acerca de porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y la fe que obra por el amor es el conocimiento de la palabra de Dios, esa certeza de que Cristo es el Salvador. Es una fe, y esa fe obra por el amor. Dice luego empieza a dar frutos. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, se nos van a ir cayendo muchos de los defectos que nosotros tenemos en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va enseñando no está bien eso, no está bien aquello, no está bien esta situación, y ya vamos avanzando, pero obra en el amor de Dios, en el amor del sacrificio perfecto que hizo Cristo en nosotros, que en Cristo estamos completos. Ya no necesitamos meternos nosotros con otro ayudante, porque eso es lo que hacen la mayor parte de las sectas, que también son cristianas, dicen, que también tienen a Cristo, pero a Cristo lo ponen de aquel ladito, y luego ponen algo que si no tenemos si no tiene ese personaje, nada.
como dicen, decía Pablo, si no tienen a José Smith no son nada. No una persona que va con los mormones necesita creer en Smith, sino, aunque crea que Cristo y que crea todo lo demás, no es nada. Entonces nosotros no necesitamos nada de aquello, y para tener a Cristo y en Cristo estamos completos. Dice esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces nosotros vemos como cualquier detallito del que pensamos que necesitamos apoyarnos para verdaderamente ser salvos, pues entonces ya se echó a perder todo, ¿verdad? Como cuando se juzga el pentecostalismo más que nadie, por ejemplo, si no anda la mujer vestida con falda, y no es creyente. Entonces nosotros esos piquitos leudan todo, o sea, echan a perder todo, porque la persona que anda muy bien vestida, pues honre a Dios con su manera de ser, pero no quiere decir que otra persona, porque no ande vestida de la manera que ella anda, pero que sí anda también decente, esa ya no es cristiana. Entonces nosotros vemos que cualquier cosita leuda toda la masa. A veces por querer meter mandamientos de hombres, pues echamos a perder ya la obra de Dios. Dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Cuando se altera la doctrina de la pureza, de que en Cristo Jesús estamos completos, ya hay una sentencia para quien quiera que sea. A veces que pensamos que todo va bien, no hay sentencia para el que hace errar a otro en una manera de quitarle la gloria a Dios, para decir que hace algo Él para la salvación. Nosotros vemos con la gente que piensa en las obras, piensa que pues hay que ser bueno y hay que ser dadivoso, y no quiere decir que no hay que serlo, pero que no piense que con eso alcanza salvación, porque la gente a veces lo hace con esa manera, y hay gente que incluso ni siquiera es creyente, decía hace como unos 8 días, y hace obras que parecen de creyente, hace obras, el corazón ya no lo sabemos, porque a veces nosotros decimos, mira, qué persona tan caritativa, siempre le da a los cruceros, les da a todos, y les da tenga, no le importa que sean vagos y lo que sea. Y a veces nosotros pensamos, qué buena persona es. No conocemos el corazón. A lo mejor esa persona, ojalá y si fuéramos así los creyentes en Cristo, ¿verdad? Pero muchas de las personas que son muy ayudadoras son porque piensan que con eso alcanzan la salvación. Entonces pues ya quitan a Cristo, quitan al Salvador, al que salva, lo echan para un lado y piensan ya que con su buena manera de ser, ya ellos van al cielo. Entonces dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado la cruz, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y el apóstol Pablo aquí habla de tal manera acerca de lo que los contrarios, o las personas que desviaban a las personas, pensaban que el apóstol Pablo, pues él sí se había circuncidado. Entonces, ¿por qué a otras personas no? Porque el apóstol Pablo pues era una persona que había cumplido la ley. Entonces pensaban, igual que él también, quiera que no, habla de la circuncisión, porque hasta lo testifica, podrían decir, porque él está circuncidado. Porque el Pablo, nosotros por todo lo que sabemos, estaba circuncidado él, pero en su ignorancia, pensando que guardando la ley, con eso ya él iba avanzando en la vida espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes piensan o lo argumentan que predico la circuncisión, dice, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, ¿por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? Y luego dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces ya no me persiguen a mí porque hablo de Cristo, porque es de quien hablo, sino que ahora me persiguen porque hablo que hipócritamente que también la circuncisión debe ser llevada, porque él estaba circuncidado. Entonces dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces yo no predico a Cristo, pues, si fuera ese el caso, dice. Entonces él dice de alguna manera ya más fuerte, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque está hablando acerca de la circuncisión. Entonces la mutilación completa era castramiento completo. Ojalá y estén así los que quieren perturbar, dice, porque están hablando de una cuestión que es periférica, que es la circuncisión,
Entonces, si ellos piensan que es buena, pues entonces que se mutilen todos para que sea mejor, que se quiten eso, porque dicen los comentaristas acerca de esto que la mutilación era, y pues lo conocemos por la historia, era una regla casi de todos los reinos. En todos los reinados había personas que se castraban para que fueran de la servidumbre del rey. Entonces así andaban, los eunucos eran así, que los hacían, para que ya no tuvieran ninguna oportunidad de perturbación en respecto a las mujeres del rey. Entonces dice, ojalá y se mutilasen todos los que os perturban, ojalá y quedaran de esa manera, para que se den cuenta que no hay manera. La salvación viene por medio de la cruz, es lo que el apóstol Pablo dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, no, él diría, si tuviera, no se ha quitado, porque por eso es por lo que me persiguen, porque hablo que Cristo es únicamente el que salva. Entonces nosotros aquí él testifica acerca de lo que creían otras personas, que él hablaba de una manera, pues que como él sí estaba circuncidado, que ojalá y así estuvieran también y que fueran creyentes también. Entonces él dice que no, dice porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y habla acerca de que esta libertad, como la de nosotros, igual como la que nosotros creemos, que es una libertad para disfrutar de la libertad con la que nos fuimos libres por medio por la cruz, de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, pero no, digamos, no, pues al cabo ya fuimos salvados por medio de Cristo el Salvador, vamos a hacer lo que queramos, o vamos a vestirnos como queramos, o vamos a hacer lo que queramos. No, hay unas reglas del amor. El amor tiene unas reglas, y ese nunca falla. Por eso cuando una persona es muy dadivosa y regala cobijas en diciembre, puede hacerlo con mucho amor. Si lo regala porque ama a Dios, dice, no, pues cómo no voy a amar a Dios, cómo voy a ver a una persona que en esta situación, si Él a mí me ha bendecido mucho, Él me salvó, Él me libró. Entonces, en ese agradecimiento, el creyente tiene que ser bondadoso, pero sabiendo que no es de parte de Él, sino es Dios el que hace las cosas. Entonces, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una persona que ama mucho a su prójimo, se va a ver, pero de lejos, no por la vestidura que traiga, sino por sus acciones que hace. Nosotros vemos en las cuestiones de la riqueza, del dinero, cómo vemos que ricos se enriquecen cada día más y nunca se sacian de enriquecerse, pero nunca ven al pobre. Y no más que en diciembre, cuando quieren hacer alguna situación de lavamiento de su conciencia, regalan algo. Entonces nosotros vemos que eso pues no es nada acercado a amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo el cristiano tiene obligaciones por naturaleza, tiene conocimiento de poder bendecir cuando puede bendecir a otros. Es una regla que no es algo que Dios haya puesto, sino que es el amor de Dios que está en él, que lo va a hacer que produzca ese amor. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. O sea, si estamos pensando que no es así, y nos peleamos por eso, pues entonces a lo mejor estamos mal de los dos lados, ¿verdad? Estamos mal de tanto el que piensa que usando el amor y el sacrificio de Cristo como el único Salvador, pero tenemos actuaciones de pleitos o de situaciones de que no son obra del Espíritu Santo, pues entonces dice, mirad también que no os consumáis, porque pues estamos en el mismo lugar que los que no conocen a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y está muy difícil para el ser humano, porque los deseos de la carne hay muchas satisfacciones. La gente puede ser un cristiano, pero satisfaciendo las cosas de la carne. Y no digo de la sexualidad, de lo que es el mundo, de lo que son los beneficios que da el mundo, ¿verdad? Como el hombre a veces piensa que cuando está en ese canal de satisfacer los deseos de la carne, puede ser un cristiano,
y que esté muy próspero, que no quiere que Cristo venga ya. No, ¿para qué? Si aquí estamos bien. Ya no quiere que Cristo venga. Es que aquí estoy muy bien. Entonces quiere decir que no tiene una visión del verdadero gozo que Dios da. Cuando estamos muy completos aquí, porque aquí no nos falta nada económicamente y que Cristo no venga, que al cabo es porque a lo mejor estamos tan arraigados a lo que es la carne que ni en cuenta nos dimos que vivimos en la pura carne. Dice más adelante, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen así entre sí para que no hagáis lo que... Y no como esa lucha cambia al hombre, le deja su naturaleza en la carne. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. Dios quiso dejarle a uno nuestra naturaleza carnal, no se cambió la naturaleza del hombre cuando respecto a la carne, a la lucha contra el espíritu y la carne. No se quedó ya el puro espíritu, se quedó ahí la carne también. Y dice que es una lucha que hay contra la carne y el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces es una lucha que va a estar siempre. Nosotros a veces cuando hablamos acerca de la nueva naturaleza, o oímos a veces, pensamos que ya se cambió todo. No, pues ya con esta nueva naturaleza ya no hay problema. No, la naturaleza terrenal, carnal, ahí está, no se va para ninguna parte. Es una lucha hasta el último día. Dice, nos lo enseña la Biblia, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No estamos ya bajo el régimen de la carne. Nosotros tenemos una ley más elevada por la cual siempre vamos a luchar para que el Espíritu le gane a la carne, la doblegue a la carne, si andamos en el Espíritu. Pero dice que andemos en el Espíritu. La carne se puede doblegar solamente andando en el Espíritu, pero si andamos conforme a la carne, pues ya no tenemos opción. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, y habla acerca de grupos de beneficios que tiene la carne y que son los que tenemos que luchar todos los días con ellos, ¿verdad? Esta no es una lucha de que el que ya se convirtió ya no la tiene. Todos los días tenemos hasta el día de nuestra muerte. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican, que es una práctica. Y dice, y el apóstol Pablo le corta aquí la lista, porque dice que cosas semejantes a estas. Podía haber llenado hojas de la Biblia, el apóstol Pablo, diciendo cuántas cosas más hay de las que si andamos conforme a esas situaciones, no heredarán el reino de los cielos. Aquí dice, por eso dice que, dice estas acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho, que antes que los que practican, bueno, antes, más atrás, donde corta, semejantes a estas. Hay muchísimas que no hablan acerca de lo que es, que también es pecado, que también es una práctica mala. Aquí no habla acerca de uno de estar viendo el celular, no habla de llegar uno tarde, no habla de tener no interés por leer, no habla de no tener interés por orar, pero todas las cosas que nos alejan de lo que es la vocación a servir a Dios, son cosas con las que dice que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. A veces podemos decir, bueno, entonces no leer la Biblia es pecado. Pues sí es pecado. Sí es pecado, no orar no es pecado. Sí es pecado, no orar, sí es pecado. Entonces, aquí nosotros no nos pone como una regla y los que no oren, pero nosotros sabemos que es una desobediencia y toda desobediencia pues es pecado. Entonces nosotros vemos aquí como al cristiano nos habla con mucho más amor para el que entiende las cosas del Espíritu, cuando dice que andemos conforme al Espíritu, porque nosotros en nuestra naturaleza tenemos que quitar. A nosotros no luchamos nunca con lo de la circuncisión, la incircuncisión. A nosotros podemos decir, quién sabe para qué Pablo estará hablando de la circuncisión, la incircuncisión, pues nosotros ni siquiera tenemos problema por eso. No, pero nos habla acerca de lo que nosotros a veces le queremos quitar al cuerpo para decir que con eso salvamos, o ponerle para que con esto ya vamos al cielo, ¿verdad? Entonces nos habla acerca de que en Cristo estamos completos y que tenemos que andar conforme el Espíritu y el Espíritu sí nos dice a todos, no hay quien no, el que tenga el Espíritu le va a decir
cómo debe moldear su vida. Uno lo conoce en las situaciones de que en la lucha diaria conoce que Dios nos habla siempre y no está bien eso, no está bien aquello. Dice, más el fruto el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros a veces nos metemos en ese campo. No, pues mira, estos son los frutos. Y cuando nos damos cuenta de que sí es cierto todo eso, pero nosotros fallamos en mucho de eso. En la mayoría de estas situaciones son las que tenemos que luchar nosotros. ¿Por qué luchamos? Pues porque ahí está la carne queriendo vencernos, ¿verdad? La carne queriendo vencernos, y nosotros podemos decir, empezamos con el primer fruto, decir, no, pues qué bonito, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que luchar todos los días para verdaderamente manifestar, por ejemplo, el fruto del amor. Todos los días tenemos que luchar para manifestar el fruto del amor, y luego para manifestar el gozo también. No es con que ya ando muy gozoso, no, todos los días tenemos que decir, yo debo andar contento porque tengo a Cristo. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos siempre. Cuando hay alguna situación tenemos que hablarnos a nosotros y no, es que yo tengo que estar gozoso, yo tengo que estar contento, porque es la lucha de que no, pues yo ando bien triste. Entonces dice, para tener la paz igual, para tener la paz nosotros tenemos que luchar para tener la paz, porque hay alguien que nos está hostigando siempre para que no tengamos paz, que es la carne. La carne no quiere que tengamos nosotros paz. Y la paciencia, ¿quién no lucha todos los días contra la paciencia? Todo el mundo luchamos para tener paciencia, cada quien en su área. Hasta los padres, las madres que veo yo cuando están chiquitos, los niños tienen que tener mucha paciencia, si no se descomponen. Entonces nosotros vemos que no son cosas ya logradas, que ay no, mire, yo tengo todos estos frutos del Espíritu. Todos los días tenemos que luchar nosotros para tener frutos del Espíritu Santo. La benignidad, ¿a poco siempre somos buenos? Siempre luchamos por debo de ser mejor. La bondad, también somos a veces muy tacaños. Pues tenemos que practicar, no es fácil ser bondadoso, pues si hay que despegarse de algo, y la carne dice, no, tanto que te ha costado. Y la fe, pues es un acto que la tenemos que buscar de Dios, ni siquiera tenemos la opción nosotros de la fe, Señor, dame fe, porque entonces son cosas, la mansedumbre, no está fácil ser manso, nada de fácil, sí es una de las cosas más difíciles. Cuando uno lo agrede a una situación, inmediatamente se va a darle uno un poquito más arriba, como dicen por ahí, sobre la yugular, para que donde ya le dé el finish al otro, ¿verdad? La templanza es una cosa que es dificilísimo ser templado. Cuando se nos llega una situación, no nos queremos arrancar y desbocarnos. Entonces Dios tiene que darnos todas estas cosas, a pedirle a Dios en el amor. La templanza, no tenemos nada, dice, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros ya lo domináramos, todas estas cosas, si ya las tuviéramos dominadas, ya ninguno estaría aquí. Ya estábamos en el cielo todos. Ya nos habíamos ido al cielo, ya están completos, pero Dios nos sigue moldeando. En cada una de las áreas que nosotros ya sabemos que son buenas, Dios nos sabe moldeando. Para nadie de los que somos casados, para nadie, yo creo, nadie sabe, nadie ignora que el matrimonio debe ser un diálogo, una confianza, una consistencia entre uno y el otro, pero todos los días luchamos en el matrimonio, porque no, que tú dices que de esta manera y que yo digo que de esta manera. Todo eso tenemos que irlo moldeando. Porque sabemos que eso es una parte del amor que Dios nos dice, si nosotros ya estuviéramos dominados todos, y mira, yo nunca tengo problemas de nada, yo ni me peleo con la esposa, ni ando en pleitos, ni ando en ira, ni en contienda, ni en adulterio, ni en todo, ya diríamos, yo ya estoy librado de todo eso. No, todos los días tenemos que luchar con cada una de estas cosas para agradar a Dios. Cuando andamos en el Espíritu, si andamos en la carne, pues ya estamos perdidos. Cuando andemos en el Espíritu tenemos que leer, darnos cuenta y es lo que nos alienta cada día cuando tenemos situaciones que son de ese tipo, que pues no debo de pelear con la mujer, no debo de pelear con mi hermano, dice, bueno, voy a luchar todos los días por agradar a Dios, verdaderamente voy a luchar. Entonces es una lucha que ya tenemos, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Tenemos que decirle, ¿sabes? A la carne no. Y eso es lo que cada creyente tenemos que tener. Decir, no sabes qué, carne, no te voy a dar chance porque me quieres sacar de mis casillas para después derrotarme, ¿verdad? Para llevarme al infierno. Dice, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. La carne siempre quiere ganar.
es puro ganar, ganar. Entonces nosotros sabemos bien que, pero si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Si ya nos propusimos que andamos por el Espíritu, que queremos andar por el Espíritu, si vivimos porque decimos, bueno, yo sé que Dios es el que guía mi vida, Dios es el que Dios es el que me enseña cada día cómo debo de comportarme. Dice, entonces dice también, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que no lo desechemos, no menospreciemos al Espíritu, que es el que nos guía, y seguro que ese nos lleva a la vida eterna. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, y muchas de las veces uno en su pensamiento piensa que como que no va a estar Dios conmigo de todo lo que tengo, todo lo que me ha dado, todo lo que he hecho en mi vida, y a veces esa es una cosa que no nos ayuda de nada. O sea, nos estorba mucho más para en la vida de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que Dios es el que ha hecho todo lo que, si tenemos algo en que gloriarnos, sería en la cruz de Cristo, que Él fue el que nos ha librado de tantas situaciones y nos ha dado bondadosamente tantas cosas. Porque sí, a veces decimos, no, yo tengo porque me he esforzado, yo porque guardo, yo porque esto. No, es porque Dios nos ha cuidado, porque Dios nos ha querido tener. Ahora Dios nos está probando en todo todavía, ¿verdad? A ver si es cierto que estemos verdaderamente, completamente dándole la gloria a Él, o nos vanagloriamos en las cosas. Dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que hay respecto a... Habla mucho aquí de las capacidades económicas que tiene cada persona, que Dios le ha dado a cada persona. Dice que eso de vanaglorioso, a veces puede ser eso, pensar que, no, hombre, yo ando bien, mira cómo Dios me bendice, mira cuánto tengo ya, y no nos damos cuenta de que no es así. La gloria siempre debe ser para Dios, debe ser no para gloriarnos nosotros en manifestar con lo de la carne, querer manifestar lo del Espíritu, porque no tienen una relación la carne y el Espíritu, son enemigos completamente. No, Dios no, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, Dios no dijo, ¿sabes qué? La carne ya no va a tener ninguna función en ti. No, ahí nos dejó la carne para que lucháramos todos los días con la carne, pero que le diéramos el privilegio al Espíritu, que andemos conforme al Espíritu. Yo creo que cuando andemos conforme al Espíritu, vamos a tener, ahora sí vamos a darnos cuenta que tenemos cada día más de los frutos del Espíritu Santo. No, a lo mejor no vamos a tener que, no, ya nunca tengo problemas, ya siempre pura paz, no, yo ya tengo puro gozo, no, vamos a tener, pero si luchamos cada día, dice que son frutos. En cada día que tengamos paz es fruto del Espíritu Santo, y tenemos gozo, que sea gozo del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos paciencia, es la paciencia que el Espíritu Santo nos está enseñando. Entonces, cuando lo llevamos todo a la cruz, es lo que el apóstol tenemos en Cristo, completa la salvación, sin involucrarnos nosotros en que no es que como yo, es porque cuando ponemos eso de lo que nosotros queremos, que es que hemos hecho, es igual que los que se querían circuncidar. Dicen, no, pues con esto sí ya alcanzo la salvación. No, es que la salvación ya está en Cristo. Entonces nosotros podemos decir ahí, no, la salvación nunca se pierde. Cuando la obtenemos siempre la tenemos. Y yo me he puesto a pensar mucho en esto de se pierde, no se pierde. Es que todas las organizaciones cristianas dicen que la salvación no se pierde. No hay ninguna que no diga que no se pierda. Nomás que pues, se trasladan a otras partes. Yo le preguntaba ahí a Genoveva, nuestra hermana. Dice, es que los bautistas piensan que la salvación se pierde, que no se pierde la salvación. Dije, no, eso pensamos toda la gente. Hasta los que andan en el mundo piensan que ellos van a ir al cielo. Digo, ¿cómo no van a creer los cristianos? Dije, no, es que la salvación no se pierde, pero los que están en Cristo, los que verdaderamente obedecen a Cristo. Si no, pues ya andamos conforme a la carne y se pierde todo. La salvación no se pierde nunca. Digo, nomás que, y le decía yo a Genoveva, ¿tú piensas que eres salva? Sí, por gracia de Dios, amén. Para siempre, para siempre. Entonces tú estás diciendo que la salvación no se pierde, pues eso es lo que pensamos todos. Entonces, ¿por qué criticas a los que dicen que una vez salvos para siempre? No, lo que pasa es de que hay que poner en su lugar las cosas, y la verdad es, la salvación no se pierde en Cristo. Los que estamos en Cristo, los que una vez nos comprometimos con Cristo, el Señor, así como yo creo que la salvación no se pierde, Señor, sosténme siempre en tu palabra. No me dejes que yo me desvíe. Y Dios dice que lo que le pidamos, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. Dios no le va a pedir si le dice un adúltero, Señor, líbrame de esta situación, voy a caer en adulterio.
Dios lo libra, nomás que necesita él también obedecer. Sí, porque si dice líbrame y de todo modo se va al adulterio, entonces Dios nos libra, pero obedeciéndole a él, ¿verdad? Cuando estamos al punto de la caída, Dios nos libra. Dios dice que nos deja a nosotros, hay un canto que dice que nos deja a nosotros solos luchar. Más pronto si ve que cediendo ya estamos, socorro nos viene a prestar. Esa es la vida del cristiano de todos los días. Socorro nos viene a prestar. Dios nos deja luchar, pero nos presta socorro. Y cuando le pedimos, es seguro que su socorro es seguro. Entonces, la vida del cristiano está siempre en una lucha. Pero dice que si vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener vida eterna. Dios les bendiga. Le doy lugar a nuestro hermano Víctor.